Hola, soy Miguel Ángel Muñoz de La Reveladora. Hoy estamos de nuevo juntos para enseñaros cómo plantearnos la fotografía de viaje, qué equipo utilizamos y cómo lo utilizamos. Hoy vamos a pasar el día entero por ahí. Estamos en concreto en Sagunto y estamos de viaje. Vamos a hacer fotografías, yo en mi caso, para stock. ¿Qué es lo que llevo cuando voy a pasar un día entero por ahí? Pues en primer lugar procuro que el equipo sea ligero y además que sea versátil. Entonces he empezado esta mañana con un angular muy angular, me gusta mucho utilizar el angular, pero voy a cambiar enseguida a un objetivo todoterreno, un 18-200, en el que la calidad óptica es, bueno, promedio, pero a cambio lo que obtengo es una versatilidad para estar fotografiando desde detalles hasta ángulos de visión muy amplios sin necesidad de estar cambiando continuamente de equipo. Suelo llevar el equipo a la espalda en una mochila, es mucho más cómodo, el peso se hace más llevadero y estar cambiando continuamente la posición de la mochila para cambiar el equipo no es muy cómodo. En ocasiones podemos trabajar con una cámara mucho más sencilla, por ejemplo una bridge. Esta cámara tiene un zoom de 28-300 de nivel óptico y dependiendo qué tipo de fotografías vayáis a hacer y qué calidad necesitéis, con esto puede ser más que suficiente. Esta cámara completa pesa menos que un objetivo. Es muy cómoda llevarla en una riñonera. ¿Qué otras cosas puedo llevar? Pues generalmente llevo una cámara compacta más pequeña aún, ya no una bridge, sino una mucho más ligera, que grabe vídeo de calidad. Si me la prestan, sobre todo, como acabáis de ver, me ha llegado el pedido en este momento. Y si llevo una cámara reflex, suelo acompañarla con un objetivo económico, pero luminoso, como un 50-1.4, por ejemplo. La alternativa a todo esto, u otro tipo de equipo que podríamos llevar, sería una cámara mirrorless, una cámara sin espejo. Acabo de hacer una fotografía de una textura en una superficie muy luminosa. Este es uno de los patrones que nos sirve para medir correctamente la luz. Es un blanco muy luminoso, pero que no obstante debe mantener detalle por necesidad. Es una pared encalada. En este caso miraremos que la información esté en la parte derecha del histograma, pero sin tocar el límite. Esto sería una zona 7 en fotometría. Este es un caso típico de composición. Tenemos un elemento que llama la atención sobre el resto, la puerta de la capilla, que es, bueno, la fachada de la capilla, que es amarilla, y lo que vamos a hacer es aplicar una regla de composición muy sencilla. Ponerla en la zona en la que se cruzan los tercios, concretamente en la zona de cruce superior derecha. Acabo de hacer dos fotografías muy diferentes en las que combino los elementos del Calvario con el castillo del fondo. Una tiene una profundidad muy marcada y la otra es muy plana, muy gráfica. La composición y la lente que utilizo me ayudan mucho para ello. ¿Cuál de las dos es mejor? Lo que importa es poder encontrar más posibilidades para fotografiar, importa menos cuál es mejor. Lo que importa es la variedad que puedes encontrar en lo que tienes delante. En ocasiones fotografiar con un angular puede hacernos pensar que vamos a deformar muchísimo la perspectiva, la fuga de los edificios, los extremos de la imagen, etc. Todo depende de cómo encuadremos. Este espacio, por ejemplo, lo podemos encuadrar agachando mucho el ángulo de cámara, mirando mucho hacia abajo, o bien aprovechando que tenemos un angular muy amplio para abrir mucho el angular y haciendo que el plano del sensor sea paralelo a la altura de la torre de la iglesia. De ese modo el aspecto de la torre se mantiene mucho más natural. Hay veces en las que tu foco
puede que no funcione. Si es así, si tienes muchos elementos por en medio, olvídate del foco automático y bloquea el foco, déjalo en manual. No olvidéis que en muchas ocasiones la foto buena está en los detalles, en las cosas pequeñas. En ocasiones, cuando tenemos líneas verticales muy acusadas, como es este caso, podemos fotografiar en horizontal y entonces el elemento que estamos fotografiando, la capilla en este caso, aparece insertada en un espacio, en un contexto, tiene una relación con todo lo que hay alrededor y resulta más fácil que las líneas verticales se mantengan. Pero si trabajamos en verticales, cuando entonces empiezan a exagerarse muchísimo las verticales del edificio porque podemos bascular mucho. Siempre que el plano de nuestro sensor no esté paralelo a lo que estamos fotografiando, habrá fugas. Si miramos hacia arriba, que suele ser la más habitual, el edificio apunta y se hace más estrecho por la parte superior. Pero podría ocurrir el caso contrario, si basculamos hacia abajo y entonces se ven las líneas por la parte superior separándose del edificio. ¿Cómo conseguimos, sin cambiar nuestro punto de vista ni el objetivo, que el edificio tenga las líneas verticales aparentemente verticales, corregidas? Procurando mantener el sensor paralelo al plano del edificio. Y en ese caso tenemos las verticales totalmente corregidas. De nuevo, ninguna es mejor que otra. Puede ser más o menos idónea para aquello que estamos buscando. Me preguntan a veces, un 10, 20, ese objetivo se ve mogollón, pero claro, el problema que tiene es que pierde calidad cuando abres mucho el angular. Y es cierto, esos objetivos rinden menor cuando abres el angular al máximo, pero solo es cuestión de cerrar un poquito. En muchas ocasiones lo tenemos abierto al máximo porque sí, pero podríamos cerrar un poquito. En vez de 10, que fuese 11, 12. Solo con eso ya hemos subido mucho la calidad del objetivo. Y por supuesto, si cerramos el diafragma un poco, también. A la máxima abertura y a la mínima focal es cuando peor rinde. Acabo de hacer una fotografía contraluz de unas hojas de un olivo y claro, el fondo es muy bonito, pero el contraluz sale muy oscuro. Lo que voy a hacer ahora es aprovechar el flash integrado de la cámara, puesto que trabajo muy cerca, lo pondré en TTL. Si veo que es muy importante la luz, le cerraré que exponga el TTL 1/3 o 2/3 y lo que haré es iluminar la parte que está a contraluz para que se vea lo que hay en la zona de sombra. De esa manera compenso la luz ambiente con la del flash de una manera muy sencilla, con el flash incorporado que lleva la cámara. Cuando me encuentro en una superficie vertical con textura y puedo darle la vuelta, primero observo para no tener la luz ni detrás del todo ni delante del todo. Como mejor se ve la textura es con la luz lateral. Cuando llegas a un sitio nuevo, lo primero es localizarte, saber cómo se va a los sitios, encontrar el camino más rápido o a veces uno más lento que sea más divertido para hacer fotos, y para eso actualmente la herramienta más sencilla es el teléfono móvil. De hecho, ya estamos. Además de saber de manera fácil y cómoda cómo llegar a los sitios, los caminos más rápidos, atajos, etcétera, que ver a qué horas, también es muy importante controlar qué relación tiene eso con el movimiento del sol durante el día según la época del año en el que estamos. Si hemos de fotografiar fachadas, elementos arquitectónicos, torres, etcétera, nos interesaría planificar los recorridos en base a qué elementos reciben la luz del sol durante la mañana y qué elementos la reciben durante la tarde. ¿Cómo organizamos eso? Teniendo una idea aproximada de cuál va a ser el recorrido del sol o utilizando una brújula. No obstante, aunque tengamos claro cuál va a ser el recorrido del sol, hay veces que vamos demasiado a prisa, llegamos muy pronto a un sitio, tenemos que continuar el recorrido y aquí aún no da la luz del sol. Antes de arriesgarnos a perder la foto, yo prefiero hacerla e intentar solucionarlo con Photoshop. Estos momentos en los que el sol está girando y está a punto de aparecer para bañar toda esta parte de roca, esos momentos en los que más que iluminar, la luz acaricia la superficie por ser tan rasante, son buenísimos para obtener textura. Aquí tenemos dos, no solo las formas de la roca, sino las que proyecta la sombra por la orientación del sol. No tengáis miedo al espacio vacío en las imágenes, a veces puede resultar muy útil. El tema del peso del equipo y de la versatilidad siempre es un problema. Tenemos que buscar un equilibrio entre la cantidad de equipo que llevamos, las posibilidades que nos ofrece y el peso que tenemos que arrastrar todo el día.
En muchas ocasiones es una limitación. Gracias. Tanto que merece la pena a veces sacrificar parte de la versatilidad para no llevar demasiado peso. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a la fotografía de stock, en ese caso tengo que sacrificar un poco más, pero en ocasiones me doy cuenta de que si llevo demasiado peso, hay caminos que ya no hago y no merece la pena. Merece la pena andar ligero, poder moverse más y poder disfrutar más con lo que estás viendo. Si lo disfrutas más, lo fotografiarás mejor. Echa algo adentro, si acaso. En algunos casos necesitaremos cambiar de óptica, o para la cámara para la que tenemos óptica será la reflex, o solo tenemos una cámara reflex. Podemos llevar una cámara reflex con nosotros. Da una versatilidad similar y una calidad similar a la que dan actualmente las cámaras mirrorless de última generación, pero es pesada. Y los accesorios que podemos llevar con ella son pesados. La alternativa para tener una gran variedad de distancias focales puede ser una cámara bridge. Su peso es aproximadamente el de un objetivo cualquiera de esta cámara, de la cámara reflex. Tiene unas distancias focales entre 28 y 300 milímetros, por ejemplo, en este caso, las hay mayores. No son tan lentas con la obturación, no son tan rápidas con la obturación, son más lentas con el enfoque, pero para hacer fotografías seleccionadas, no fotografiar en exceso y no hacer nada que requiera demasiada velocidad, puede ser muy versátil y se pueden llevar en una riñonera. El sumum de eso es una cámara compacta, con la que se pueden hacer muchísimas cosas. Actualmente hay muchas cámaras compactas que tienen lentes de mucha calidad, mucha precisión en el foco y la ligereza de poder llevarlas en cualquier sitio. Por supuesto, su capacidad para grabar vídeo actualmente también es muy buena. En algunos casos os sorprenderá que una compacta pese más que una bridge, como es el caso. Esta compacta pesa más, pero no obstante se lleva en cualquier riñonera, se puede caminar con ella sin ningún problema. Una de las preguntas importantes siempre es: ¿podremos trabajar en manual con cualquiera o con alguno de estos cuerpos? Compactas, bridge, reflex, mirrorless, todas estas cámaras tienen actualmente modelos, la mayoría, que permiten trabajar en manual con muchísima precisión. Fotómetros que funcionan muy bien, y no solo eso, sino incluso modos de semiautomático e incluso program con un control muy preciso de sobre y subexposición que nos permiten obtener la fotografía tal cual la queremos. Y no olvidemos que todas ellas permiten trabajar en RAW, de manera que tenemos todo un campo de posibilidades después, muy creativo a posteriori, que es todo lo que podemos llegar a hacer con nuestras fotografías, tratándolas correctamente desde el archivo RAW. ¿Recordáis lo que os decía del peso? En momentos como este, recuerdas cada kilo de más que llevas en la mochila. Si no lo vais a utilizar, pensadlo dos veces. Nos hemos sentado a comer y necesitamos estar un poco tranquilos con la bolsa. Entonces, solución. Pues yo siempre llevo un mosquetón para aprovechar la correa de la cámara y con el mosquetón darle la vuelta al reposabrazos, cogiendo también el asa de nuestra cámara, la enganchamos con el mosquetón y entonces ya nos hemos dejado solo una mochila aquí al lado. Tenemos una mochila con una silla colgando. Así nos quedamos más cómodos. No va a pasar nada, pero tal vez así pasa menos. Si no lleváis un mosquetón, no pasa nada. Muchas mochilas, como esta, tienen entre las dos trinchas un enganche para poder unir las dos trinchas cuando camináis y que vibre menos la mochila. Ese puede resultaros igual de útil. De hecho, creo que aún me queda uno por aquí. Vamos a ver. Gracias. Sí, efectivamente. Aquí tengo en la mochila ese tirante que se pone en la parte delantera para tensar los tirantes y llevarlos juntos. Entonces lo que yo hago es darle la vuelta, por ejemplo,
al reposabrazos y enganchar la bolsa al reposabrazos. Ya puedo dejar más tranquilo la bolsa, e incluso en ese enganche puedo dejar también la mochila. Perdón, la cámara. Después de comer podemos aprovechar el momento del café para hacer algo mientras descansamos un poco, como puede ser, por ejemplo, realizar una copia de seguridad de las tarjetas o incluso revisar las fotografías de la mañana. Si llevamos un pequeño portátil, podemos aprovechar este momento para descargar nuestras tarjetas. Podemos llevar un lector de tarjetas o bien hacer lo siguiente. Mi cámara trabaja con tarjetas Compact Flash aún, pero la mayoría, mi portátil, como la mayoría de portátiles, tiene una única ranura para tarjetas y es para tarjetas SD. Yo lo que hago es utilizar una carcasa de Compact Flash con una tarjeta SD en su interior, y esa tarjeta es la que puedo utilizar para insertar en el portátil. Funciona muy bien. Esta carcasa es muy económica, lleva una ranura para meter tarjetas SD y convierte cualquier tarjeta SD en una tarjeta Compact Flash para la cámara. Arrancamos el ordenador, metemos la tarjeta y vemos qué fotografías hemos hecho durante la mañana. Bueno, cuando estamos por ahí podemos aprovechar para descargar las tarjetas de nuestra cámara, revisar las fotografías que hemos hecho, hacer una copia de seguridad en un disco duro externo, borrar, sobre todo borrar, es muy importante borrar a tiempo todas las fotografías que nos estén ocupando tiempo y espacio, y para eso podemos utilizar una gran infinidad de programas. En la inmensa mayoría de fabricantes de cámaras, ese CD que iba en la caja acompañando a vuestra cámara, casi seguro que lleva un programa gratuito para poder visualizar vuestras imágenes, revisar el histograma, verlas a pantalla grande e incluso empezar a incluirles parte de la información IPTC que resulta muy útil cuando estamos en el sitio. Cuando recordamos y tenemos fresco lo que hemos fotografiado durante la mañana, podemos poner 4 anotaciones de descripción y de palabras clave e implementar el resto de información cuando ya estemos tranquilamente en casa o por la noche en el hotel. Un programa que he preferido utilizar hoy para que conozcáis es FastStone Viewer. Es un programa genérico, es decir, es capaz de ver los RAW de muchos fabricantes distintos y funciona más o menos como funcionaría el Digital Photo Professional de Canon o el View NX2 de Nikon, es decir, gratuito, rápido y muy útil, pero en este caso lo bueno que tiene es que es útil para cualquier o casi cualquier modelo de cámara, excepto las más recientes, y además es gratuito. Veréis en la parte de abajo de este vídeo la dirección en la que podéis encontrarlo. Como podéis ver, carga muy rápidas las imágenes, permite ver los archivos RAW de manera muy fácil, a diversos tamaños, nos permite borrar fácilmente las imágenes que consideremos oportuno, y para asegurarnos de qué imágenes queremos borrar y qué imágenes queremos dejar, habrá veces que estando en exteriores es muy difícil valorar en la pantalla del portátil qué imagen queremos mantener y qué imagen no por su exposición. Es una cuestión muy crítica. Entonces tenemos dos alternativas: esperarnos a verlo más tranquilamente en un lugar en el que no haya mucha luz ambiente, o más bien apretar control H con este programa y poder ver el histograma en pantalla de cada una de las imágenes. Eso os dará una información absolutamente certera sobre qué tenéis en la imagen. Si es muy claro lo que tenéis delante, como es el caso de la imagen que estoy viendo ahora, pero todos los picos están dentro de la parte derecha del histograma y finalizan antes de que finalice el histograma, vuestra imagen es muy clara, pero no está quemada, no tenéis zonas blancas con información. Lo mismo ocurriría en el caso de las sombras, pero en caso inverso. Y el resto de imágenes que podéis ver aquí, estoy repasando unas cuantas, en todas podemos ver el histograma, carga muy rápido, y como os decía, es un programa que considero muy útil para estar revisando todo lo que hacemos, igual de útil que podría ser el programa genérico, pero en este caso la intención es que os resulte útil a cualquiera, independientemente de la marca de cámara que tengáis. Espero que os guste. Callejeando nos podremos encontrar con situaciones como esta: luz muy intensa y sombra. Por suerte, para la zona de sombra, la zona de luz tiene las paredes blancas, con lo cual refleja mucha luz, pero eso genera mucha diferencia entre la luz que recibe nuestro fotómetro cuando medimos aquí y la luz que recibe cuando medimos aquí, en la zona de sombra. Si hacemos un encuadre diferente para cada lado, puede ser que pensemos que lo estamos haciendo bien, pero si empleamos un angular y necesitamos exponer para todo a la vez, ¿qué podemos hacer? Lo mejor en este caso es utilizar la medición matricial, comprobar con esa medición que promedia toda la luz que hay en la escena y revisar en el histograma que los picos no excedan el límite derecho ni el izquierdo, es decir, derecha luces, izquierda sombras.
Aquí tenemos una línea que marca mucha importancia en la imagen, que es el horizonte, más la línea del espigón. Podríamos centrar ambas, tendríamos una imagen estática que podría ser más dinámica si decidimos bajar la línea del horizonte en caso de que queramos dar más importancia a lo que está arriba, o subir la línea del horizonte. También podemos, a su vez, ladear el espigón hacia el tercio izquierdo o hacia el tercio derecho. De ese modo conseguimos imágenes que tengan más variedad, desde más estáticas hasta más dinámicas. De nuevo, lo que importa no es cuál de ellas es mejor, lo que importa es que seas capaz de observar distintas fotografías ante una misma escena. Bueno, aquí tenemos un pequeño regalo de vegetación en una zona de arena a la orilla de la playa, y es cierto que el entorno tal vez no le ayude mucho. Una de las fórmulas más sencillas que tenemos para extraer esto de su entorno es utilizar una profundidad de campo muy reducida. Estamos trabajando con un objetivo todoterreno, tampoco es un objetivo muy luminoso, pero sí que podemos aumentar al máximo la distancia focal y utilizar un diafragma que no sea muy cerrado para reducir la profundidad de campo. De ese modo, incluso con un objetivo como este, podemos conseguir imágenes como la que vais a ver a continuación. Hazme la foto que salga guapo. Ya te la he hecho, ala, quita que se me va a romper la cámara. Vamos a intentar hacer una fotografía a una velocidad lenta, lo más lenta posible, con la cantidad de luz ambiente que hay en estos momentos. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos generar dos visiones diferentes de las cosas que se mueven y las que no se mueven. En este caso tenemos agua que está en movimiento y elementos estáticos que se supone que no se van a mover en toda la fotografía. ¿Cómo conseguimos una velocidad lenta? Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido cambiar el objetivo para utilizar un objetivo que tiene diafragma máximo 32. En algunos casos los objetivos como el 50-1.4, por ejemplo, pueden tener como diafragma máximo descerrado, quiero decir 16. Entonces en este caso lo he cambiado para utilizar uno que cierra hasta 32. El objetivo que llevaba antes, el todoterreno, el zoom, también cierra hasta 32. Pero he elegido este porque su rosca es de 52 milímetros. Y tengo dos filtros neutros de 52 milímetros más un filtro polarizador. La función de todos ellos sumados uno junto a otro será ir reduciendo la cantidad de luz que llega al sensor para conseguir minimizar todo lo posible esta cantidad de luz ambiente. Vamos a ver si lo conseguimos. Como estas en las que tenemos suelos y o paredes muy irregulares, lo más cómodo es emplear un trípode que nos permita mover asimétricamente las patas. Ahora se va a disparar. Estoy realizando las fotografías sin el cable disparador para poder moverme más cómodamente y no tener que arrastrar tanto cable. ¿Qué es lo que hago? Pongo el retardador, pulso el obturador y no toco el trípode, para que el trípode esté estable y no empujarlo en el tiempo de espera hasta que se dispare la imagen. Finalmente estamos empleando un 55 mm micro que cierra hasta 32 de diafragma con 100 ISO, y le he puesto encima dos filtros neutros más un filtro polarizador. Es por eso por lo que he puesto este objetivo, por el diámetro para el cual tenía los filtros. Estamos consiguiendo finalmente una exposición más larga de un segundo, 1,3 aproximadamente, con esta luz. Son las 5:10 de la tarde, casi. Llevamos todo el día por ahí y hace mucho calor. La verdad es que hace mucho calor. Y una de las cosas buenas de pegarse un tute así un día es que de repente
algo tan sencillo como un vaso con cualquier cosa para beber fresca es más que suficiente. Ya eres feliz con eso. Estamos en una situación en la que tenemos el sol muy elevado, las hojas muy cerca y tenemos que buscar algún juego lumínico para aprovechar este momento. Este momento no es de los mejores para hacer fotografías en exteriores directamente debajo del sol. La luz está muy arriba y no permite modelar mucho lo que estamos fotografiando, excepto que haya algo que esté entre la luz y nosotros. Es uno de los mejores momentos para fotografiar contraluces. En este caso tenemos un árbol que tiene mucha hoja, muy amplia, que tiene una textura muy bonita a contraluz y que podemos combinar elementos a contraluz y elementos a los que les da la luz de manera rasante, lateral, y podemos tener composiciones muy bonitas. Si a eso le sumamos un filtro polarizador que nos permite oscurecer el azul del cielo, podemos conseguir imágenes muy interesantes como estas. ¿Qué es lo que he hecho en este caso? Lo que he hecho ha sido, para tener mayor profundidad en las imágenes, que los elementos llamen más la atención, procuro encuadrar elementos que no estén totalmente planos, como paredes, troncos o ramas que caigan en vertical. Encuadro elementos que tengan diversos planos, más separados y más cercanos, entonces enfoco en uno de ellos y el resto es más fácil que se queden fuera de foco. En este caso utilizo el parasol en la mano, no porque sea más eficaz puesto en la mano, sino porque llevo un filtro polarizador y estoy polarizando. Y lo que he hecho es que en este caso, además, como estaba combinando los diversos planos, las flores las tenía muy cerca, como veis en la imagen, y el resto de las hojas estaban alejándose y por tanto desenfocadas, cada vez más desenfocadas, tenía un contraluz muy acusado porque solo estaba detrás, y lo que he hecho ha sido utilizar el flash incorporado de la cámara, para compensar un poco la falta de luz en el primer plano, es decir, para compensar un poco la sombra del contraluz. Esto lo acabaré después, cuando pase a la fase de retoque, dándole un poco más de fuerza al rayo de luz que procede del sol por detrás de la flor. En situaciones de luz como esta, un filtro polarizador puede cambiarnos muchísimo el aspecto de las cosas. Simplemente por el hecho de oscurecer el cielo, consigue ya no solo que en el fondo de esta imagen sea más densa la luz del cielo, sino que además el color de la punta de arriba de las cañas cambia muchísimo en contraste con el azul que se intensifica del fondo, como veis en estas dos imágenes. El único cambio entre una y otra ha sido que el filtro polarizador está polarizando el cielo o no, es girarlo. El tema de las bolsas es una de las preguntas que aparecen continuamente. Te vas de viaje o te mueves por ahí o te vas para todo el día y tienes que transportar todo tu equipo. ¿Qué resulta más cómodo? Por norma general, lo más incómodo, lo que más acaba cansando son las bolsas de hombro. Es decir, las bolsas que lleven cargado hacia un lado todo el equipo que lleves. Lo mejor para que sea más ligero transportar el peso son las mochilas, pero las mochilas no resultan muy cómodas cuando tienes que estar abriendo, cerrando, cambiando de equipo, etc. Y además la mochila resulta cómoda si va llena, pero si el equipo se va moviendo no resulta muy cómoda. Es ligero y discreto llevar riñoneras en las que, si podemos llevar todo el equipo que necesitamos para el día, nos resultará muy cómodo poder cruzarnos la bolsa y poder cambiar el hombro que soporta el cruce de esa bolsa, que no obstante, aunque vaya en un hombro, el peso nunca estará solo a un lado del cuerpo, lo llevaremos cruzado. Cuando pasan las horas y llevas el peso distribuido así, lo llevas mucho más cómodo, notas mucho menos el cansancio. Y cuanto más discretas puedan ser y menos parezcan bolsas de cámara fotográfica, mejor. Obviamente depende del tamaño de la cámara con la que vayas a trabajar. Pero si hay una sesión de un día entero que creéis que podéis hacer, por ejemplo, con una cámara compacta o con una cámara bridge, os resultará, incluso con su parasol puesto, os resultará muy cómodo trabajar con una riñonera discreta y pequeña como puede ser esta.
por ejemplo. Con este poco peso podéis colgaros la riñonera al hombro, llevar el peso cruzado o incluso cuando estáis trabajando llevarla puesta en la cintura. Ya veis que la variedad es amplísima. Es importante que os encontréis confortables y que podáis acceder fácilmente al equipo si necesitáis cambiar continuamente, o bien que podáis llevar firme el equipo si no necesitáis acceder a él de forma continuada. Esto es un campo en el que siempre se puede estar cambiando de opinión dependiendo de cómo cambie nuestro equipo. Así que dejamos siempre la última decisión en vuestras manos. Bueno, pues hoy hemos tenido un día dedicado a la fotografía de viajes. Ha sido un día muy intenso, hemos estado desde esta mañana hasta ahora haciendo fotografías y ahora nos queda la puesta de sol, la noche, etcétera. Pero eso será en un próximo capítulo. Continuará. Os vemos pronto.